La Guerra Fría representó para la humanidad una tensión que se alargó por más de 20 años entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética a mediados del siglo XX. Cada mandatario, ya sea de uno u otro país, buscaba sacar beneficios para tener una mejor y mayor influencia en el mundo. Leónidas Brezhnev, líder exsoviético, hizo lo que creyó que era mejor para su país y para mantener su influencia en el mundo. ¿Te gustaría saber más sobre sus acciones? Quédate aquí en Historia para Todos. Durante la Guerra Fría, siempre corrió la idea de la tan temida Tercera Guerra Mundial. Noticias corrían por el mundo, entre esta la carrera armamentista y tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética o la ex Unión Soviética. Brezhnev acabaría convirtiéndose en el político que más tiempo gestionó los problemas que llevaron esta famosa Guerra Fría. Aún no se sabe si lo que hizo el mandatario fue lo correcto o no, ya que los estudios históricos siguen siendo recientes en cuestión a este periodo. Para muchos historiadores, fue el más duro de los mandatarios soviéticos y que se tomó en serio hacer cambios que su antecesor no hizo, Nikita Khrushchev. Para otros, fue el hombre que dejó en una seria crisis a la extinta Unión Soviética. La opinión final se la dejamos a ustedes, pero nosotros mostramos a grandes rasgos lo que pasó en su largo periodo. Leónidas Brezhnev no regresaría al stalinismo, que creó la Unión Soviética mucho antes, pero sí aumentó la represión interna, decretó la expulsión de disidentes y ordenó aplastar a los rebeldes en la llamada Primavera de Praga, que hablaremos de manera muy general más adelante. Para otros historiadores, fue un gobernante moderado que buscó acuerdos de paz con los norteamericanos tan problemáticos como Richard Nixon, con quien firmó en 1975 los famosos acuerdos de Helsinki. Logró tener una cooperación con China, la cual ya tenía diferencias en tiempos anteriores, y ambos países mantuvieron el avance occidental en Asia. Otros estudios se van más a su personalidad, desde su amor a los finos tabacos traídos desde Cuba, amante insaciable de mujeres y también muy amante de los coches de lujo, bebedor de whisky y vodka. Se otorgaba honores y sin tirar una sola bala, recibió en 4 ocasiones la condecoración de Héroe de la URSS. Para 1964, aún no se olvidaba en el mundo lo que había ocurrido 2 años atrás, la famosa crisis de los misiles, y en el celo de la rebeldía juvenil y de la música de la que se llamó invasión inglesa, el señor dictador, o el hombre de poder, como muchos le llaman, Leónidas Brezhnev, tomó el control de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, como gusten, y este poder lo dejaría hasta 1982. En todos esos años fueron marcados por varios acontecimientos de la historia y más en particular en la Guerra Fría, para bien o para mal. Como dijimos anteriormente, los movimientos sociales cobrarían más poder en los años 60 y 70 en ambas partes del mundo, y Estados Unidos y la Unión Soviética serían partícipes, ya sea de manera directa o indirecta, comenzando en 1956 en Budapest, cuando los tanques soviéticos entraron en Hungría para poner fin a una generación que estaba en contra del monopolismo impuesto por Moscú. Para no repetir estas situaciones, el mandatario Brezhnev impuso la llamada soberanía limitada a sus países en influencia, y era un claro mensaje a quienes retaban el poder central de la Unión Soviética, y este se expuso en 1968,
un año donde hubo muchísimas manifestaciones en todo el mundo. Curiosamente, donde empezaba a gestarse la llamada Primavera de Praga. El stalinista Antoni había hecho una sustitución política para que así se dieran reformas a favor de la libertad y la democracia en la sociedad. Esta se apresura a celebrar y pues quieren exigir mayores cambios, y esto alarmó a Moscú y en directo al líder. Y las reformas continuaban y parecía que todo iba dando un camino abierto hacia la democracia, pero el mandatario Leónidas Brezhnev tomó cartas en el asunto y el 20 de agosto, 30 divisiones blindadas del Pacto de Varsovia cruzaron las fronteras checoslovacas, tomaron Praga y quitaron del poder al señor Dubček. Y el resto de su vida, este hombre se la pasó trabajando cuidando un garage público, y así se acabaría la esperanza para los demás países de la influencia de la Unión Soviética. Brezhnev veía con desconfianza el acercamiento entre Estados Unidos y China, así que hizo lo posible por mantener relaciones estables con ese país. La guerra de Vietnam en los años 70 recrudeció y la Unión Soviética no estaba ajena a este acontecimiento. Era el momento crucial de enfrentar una situación que la Unión Soviética y Estados Unidos le estaba costando, más al segundo por todo el desastre que causó para los norteamericanos. En mayo de 1972, Richard Nixon visitó Moscú y se dio la firma del primer tratado SALT para las limitaciones de armas estratégicas, o este era el fin en su momento, que sí tuvo éxito, pero de eso hablaremos en otro momento y en otro video. Continuamos. Para 1973 en París, con el apoyo de la Unión Soviética, que no estaba ajeno a la situación de Vietnam, y el famoso hombre llamado Henry Kissinger, se puso fin a la guerra de Vietnam, previa retirada norteamericana, y las cosas le irían bien más o menos a la Unión Soviética por el famoso suceso del Watergate y la dimisión por primera vez de un presidente norteamericano, o sea, el señor Richard Nixon. Para 1979, Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, firmaría el Tratado de SALT II, otro avance en la distensión entre ambas potencias, pero la Unión Soviética entraba en un problema bastante grave. Hizo su última intervención militar en el país llamado Afganistán. Y bueno, intentar implantar el régimen comunista en esos territorios fue uno de los errores más grandes que pudo haber hecho la Unión Soviética. Como dijimos, fue la última intervención militar soviética en el exterior, y también mencionar que fue su primera derrota. Tras 10 largos años de guerra que agravaron la economía de la Unión Soviética, ya no podía sostenerse esta campaña y la Unión Soviética debía renunciar. Intentar mantener a la Unión Soviética a la vanguardia armamentista y por supuesto el gasto militar fue a un coste alto y se sacrificó la economía interior. Llegó un momento en que la Unión Soviética tuvo que importar sus granos del exterior porque en algunas poblaciones el hambre se hizo sentir. La influencia comunista costaba mucho, al igual que mantener a Cuba, ya que le suministraba armamento sin retorno económico. Al paso del tiempo se fueron alejando poco a poco del continente africano por intentar monopolizar el sistema de la URSS. Otro oscuro de la vida o de la era de Brezhnev como mandatario fue la corrupción que poco a poco iba aumentando en todos los niveles. La población no comía de las estadísticas y a pesar de todos los logros y de la propaganda, la inestabilidad se hacía presente. Eso sí, cabe mencionar, el líder soviético quizás alcanzó logros significativos en lo internacional, pero como ya habíamos mencionado, sacrificando a su población y reprimiendo a sus estados de influencia. A final de cuentas, las cartas ya estaban en la mesa y los años siguientes no habría reversa en la caída de la Unión Soviética. Lo que hizo Brezhnev en su momento quedará en la historia, ya sea para unos como un latino político internacional o para otros será un desastre interno y exterior. Pero la opinión, como mencionamos al principio de nuestro trabajo, es de ustedes.
Si el video te gustó, nos encantaría que nos dieras pulgar arriba y te suscribieras a nuestro canal. Compártelo con tus amigos y si tienes una contribución, escríbela en la caja de comentarios. Esto fue Historia para Todos.